Giordano Bruno, que su nombre principal es Filippo Bruno, que en sus 15 años cambió de nombre a Leonardo Bruno. Nació en Nola de Italia en 1548 y falleció el 17 de febrero de 1600 en Roma de Italia. Pertenece a la religión de la Orden de los Dominicos, que también es un escritor y se enfoca en la filosofía y teología. En sus aportaciones dice que la Tierra giraba alrededor del Sol y que el día y la noche es la evidencia de que este planeta gira por su eje, y que las estrellas que se veían eran firmamentos nocturnos de la realidad de otros soles, que es posible que existan especies en esos planetas como humano. El universo es homogéneo y que compuesto por los 4 elementos básicos, en aire, tierra, fuego y agua, y que en tiempo y espacio es infinito. Giovanni Pico della Mirandola, que nació en 1463 en Mirandola de Italia y falleció en 1494 en Florencia, Italia. Él fue alumno de Raimundo Lulio y Marsilio Ficino, y en su vida él ha sido un erudito, humanista, filósofo, teólogo, místico y el primer exponente de la cábala cristiana. En sus aportaciones él indica que hay una pauta donde puede cambiar la vida de una persona, que si no hay esa pauta no podemos lograr formar una sociedad de tolerancia y convivencia pacífica. Y dice que la dignidad del ser humano no es porque ser hijo de Dios, sino por su inteligencia que tiene. Martín Lutero fue un teólogo alemán quien nació el 10 de noviembre de 1483 y fallece el 18 de febrero de 1546. Martín Lutero fue un reformador y padre de la Reforma protestante, quien hizo fuertes críticas y luchó por combatir las corrupciones que se presentaban dentro de la Iglesia católica durante el siglo XVI. Siempre fue impulsado a buscar un Dios misericordioso. Fue un monje y un discípulo obediente. Se caracterizó principalmente por tratar de que la Iglesia cristiana retomara las enseñanzas que había en la Biblia, procurando reestructurar las iglesias cristianas desde Europa. Por esta razón, la Iglesia Católica creó una contrarreforma para tratar de eliminar la reforma protestante de Lutero. Para Lutero, la fe debía de ser un asunto de reflexión, aunque su reforma fue principalmente de índole religiosa, produjo diferentes cambios en la sociedad, economía y política que han tenido repercusiones hasta hoy en día. Dividía al ser humano en dos partes diferentes, principalmente en la de los hombres, la cual pertenecía al reino de Dios, los cristianos, y los que pertenecían al reino mundano, los que eran no cristianos. Pensaba también que el poder político era creado por Dios para el mundo y que los dos reinos eran la manera en la que Dios gobernaba a los hombres. Para él, las normas eran las de Dios y el derecho divino era comunicado por medio de la palabra de Dios. Nicolás Maquiavelo fue un escritor y político italiano nacido en 1469 y muriendo en 1527. Fue uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento y estudió y ejerció como secretario diplomático y segundo canciller del gobierno de su república. Se le atribuye la frase "el fin justifica los medios", la cual hace énfasis en que si el objetivo es bueno y ayuda al colectivo, entonces no importa usar las herramientas que sean necesarias para conseguirlo. Dos puntos que caben resaltar son los siguientes. La frase puede ser tomada en mal sentido y tiene una contraparte. Y por otro lado, Maquiavelo también decía que cada quien es libre de escoger o pensar por sí mismo, por lo cual debería tener la madurez necesaria para tomar decisiones sabias. En cuanto a la importancia de la época renacentista como pasó a la modernidad, citando a Arte al Límite, la aparición del Renacimiento fue muy importante para nuestra humanidad porque en esos tiempos se obligaron a pensar, replantear, experimentar y explorar todo lo que ya conocían y querían conocer, buscar nuevas respuestas a las infinitas preguntas que rodeaban el mundo y el ser humano. Fue una época que buscaba renovar e investigar en los conocimientos, los paradigmas y no solo en los sectores de la ciencia, sino también en el arte. Es el fruto de la difusión de ideas del humanismo. Impacto del Renacimiento en la actualidad. Cambiaron teorías como la que dijo que la Tierra era plana, se conoció realmente el cuerpo humano, hubieron inventos propios de tiempos modernos, el arte tuvo una revolución y la ciencia moderna comenzó ahí en el punto importante de partida que se mantiene hasta hoy. Hablaremos del área del arte o de la pintura. En la época del Renacimiento, sus características era que cada artista buscaba su propio estilo, dominaban la perspectiva y se inspiraban en obras clásicas. Actualmente representan las obras de manera personal y se desarrollan en el arte abstracto. Los temas en la época del Renacimiento eran religiosos, retratos o mitológicos, mientras que en la actualidad son surrealistas, abstractos y juegos de formas.